Pero bueno, que los patitos estamos aquí con el libro de Fernando Schwarz, Vichy 1940. Es un libro que resulta interesante el mencionarlo porque fue objeto de adquisición a través de la circulación establecida en la biblioteca de Villamonte, en donde se establece una mesita que abre la posibilidad para los libros que son expurgados por la biblioteca ser adquiridos por alguien que se pase por delante, pero que, ojo, cuidado, también tenemos el antiguo kiosco de enfrente del aula de cultura Villamonte, no, de Verango, cerca del Museo del Cinturón de Hierro. Bien interesante lugar, al lado de la iglesia, al lado del ayuntamiento de Verango, al lado del parque, al lado del monumento Chandategui, en donde hay en ese kiosco la posibilidad de dejar de adquirir libros, cosa que me gustaría adquiriera tanto Guecho como, por qué no, Bilbao y Santander, ese modelo de circulabilidad de materiales culturales. Dejando de lado esa recomendación, que me gustaría fuera extensiva por aquellos lugares donde pudiera ser adquirida, lugares de antiguos kioscos, que ya son cosas del pasado, en donde se pueden establecer libros, ya sean para infantil, juvenil, adultos, otros materiales, ya sean, ¿por qué no?, puzzles, o otras vicisitudes de ámbito cultural que también podemos encontrar en tiendas como Elkar, Casa del Libro, FNAC, pero en este caso sería de segunda mano para que podamos tenerlo en proximidad y que la gente con civilidad lo pueda coger y dejar para que estos elementos puedan circular libremente. Y uno de esos libros, evidentemente, es este, Vichy 1940. En el canal ya hemos hablado acerca de la situación en Francia en mayo-junio de 1940, relacionado sobre todo con la vertiente de Gaulle. Hemos visto algún libro, sobre todo en las memorias del propio de Gaulle, en los dos primeros volúmenes de guerra, porque pudimos ver, hay un vídeo para cada uno de ellos, 1940-42, 1942-44, y no fue posible porque en la biblioteca del Bachoqui no estaba el 44-46, después de la liberación de París con aquel famoso mensaje del día 26 de agosto de 1944 de Notre Dame acerca de la Francia que se había levantado y liberado a sí misma. Evidentemente, eso tiene resonancias en toda la época que desde hacía 4 años había establecido el general de Gaulle en el ámbito de la libertad desde el mensaje del 18 de junio. El mensaje desde París, no desde Londres, los micrófonos de la BBC. Es interesante porque este libro no juega con eso. Juega con la otra parte. Juega con Vichy. Juega con cómo fue la visión desde la propia realidad de la Francia ocupada. Francia ocupada, pero cuidado. La Francia legalmente internacional. Siguiendo teniendo hasta unos 40 representantes diplomáticos, hasta el punto de que había gente que estaba bastante incómoda porque había gente que estaba en otras circunstancias a nivel internacional, como por ejemplo un representante de Japón y otro de Estados Unidos y de Canadá, y de países aparentemente occidentales aliados, de países del eje, que tenían confluencia en la ciudad balneario de Vichy. También se suele olvidar el pequeño detalle, y es interesante, de que cuando uno, y lo he tenido en primera persona, cuando uno pregunta pregunta a la historia y a sí mismo, respecto de la legalidad que pudiera tener un subsecretario del Ministerio de la Guerra para liderar el gobierno en el exilio, como es la Francia combatiente, la Francia de Gaulle, tenemos el hecho de que la Tercera República ve como en el 10 de julio hay un golpe de Estado dentro del marco de la República que se ha rendido en Compiègne. La República del Armisticio, con Reynaud como primer ministro que dimite para que el viceprimer ministro, que era Pétain, acabe alcanzando el primer ministro. Pero luego hay una votación sui generis que está mencionada en el libro a través de Fernando Schwarz respecto de que ese 10 de julio, en un
lugar bastante extemporáneo, no sé si era un teatro o un circo, establecen una votación conjunta para nombramiento de Petén como jefe de Estado de una manera extemporánea, porque había un jefe de Estado que estaba precisamente en Francia. Y había un jefe de gobierno que ciertamente era Petén, pero que no estaba regulado por el marco general de la Constitución, que se la saltan, una suerte de golpe de Estado, a pesar de que tenían la disposición de la transmisibilidad del sistema, incluso con la dificultad de tener un tercio de territorio ocupado, como es lo que vemos en la realidad si uno mira mapas de 1940, que es el año en el que este libro funciona y opera, sobre todo cogiendo la segunda mitad del año, sobre todo. Desde el periodo de mayo-junio en dirección hacia el final del año, sobre todo en una situación en la que el propio Fernando Schwartz, en su biografía, nos traslada su vocación diplomática, que la tiene precisamente antes de lo que es más conocido, que es precisamente lo más plus, con el señor Máximo Pradera, hijo de don Javier Pradera, que en la hemeroteca de Luitre tiene cierto predicamento en tanto en cuanto ha sido el factotum del país en la época de Felipe González y que ha tenido cierta presencia como jefe de opinión. Y que ciertamente hubo un momento de dificultad y de tensión con la señorita Ana García Siñeriz, que está aquí en el libro. Bueno, pues en la parte de agradecimientos, y porque es un libro de 2006, donde ya había habido seguramente, ahora no recuerdo exactamente el año, pero hubo ese problema con Máximo Pradera, en el que ya estaba superado y en un momento dado salió del programa y se montó su show por su lado y luego bueno, pues hubo aquel momento tenso de reentré con un programa en el que fue auténticamente de troll y prácticamente solamente para coger palomitas y pasárselo bien, pero una vez es cuando uno puede volver a ver ese lo más plus de reencuentro entre Máximo Pradera y Fernando Schwartz. Pero ciertamente la vertiente literaria, la vertiente diplomática de Fernando Schwartz con este libro culmina una obra que no es recordada a pesar de que tiene un premio Primavera de Novela, y después de leerla no creo que lo vuelva a tener entre mis favoritos. Incluso hay libros de romántica que han tenido mayor peso en la memoria para un servidor. Por ejemplo, Casey McKinston me gusta bastante más que Fernando Schwartz, a pesar de el diálogo con inclusivos a la hora de hablar en ellos o esas cosas, pero en la calidad literaria estamos hablando de Fernando Schwartz respecto de Casey McKinston, una adolescente del sur de los Estados Unidos. Entra mejor. No voy a decir cuál es mejor literariamente. En teoría este libro es mejor. Pero, bueno, el otro me gusta más. Fernando trata de contar esto a través de esa perspectiva del pasado, siendo el diplomático, con un personaje, un alter ego tal vez, como es el señor Shah. Y es que hay un... bueno, un diplomático y hay una judía. Escenas de amor en una casa. Esto es bastante adelantado. En principio, es alguien que ha sido español, diplomático. Este protagonista es tan Vichy de manera circunstancial. Le ha tocado estar en esas circunstancias, ciertamente. Y en ese entorno está con diplomáticos latinoamericanos. Y trata de estar en la proximidad, lo más cerca del poder, lo cual ciertamente resulta paradójico y curioso, porque es parte del paralelismo con el Endacari Aguirre, que en el caso de 1940 también le pilló en la época de Dunkerque, le pilló precisamente en Bélgica. Y en Bélgica, en vez de tratar de salir, cosa que era bastante imposible, se fue para el otro lado y se fue en dirección, no a Vichy, sino en dirección a Berlín. Y en Berlín estará ocupado en bastantes meses, hasta que en el año 41 pudo
pudo salir hasta Estocolmo y de ahí coger un barco en dirección hacia Uruguay, pasar luego a Argentina y reaparecer definitivamente. A veces meterse en la boca del lobo es bastante más plausible. Y recordemos ciertamente que lo mismo que buscaron a Aguirre, también buscaron a el señor el presidente Companys, cosa que aparece mencionado en el libro, respecto de que en 1940 será cogido, será juzgado y será fusilado. Lo mismo que el asunto de Azaña, que esta aparece como la idea de poder sacarlo en dirección hacia México, cosa que evidentemente todo el mundo sabe que no fue posible. Ciertamente, cuando también tenemos esas memorias de Gil Robles, la paz no fue posible, contestadas en parte por el título de las de Chapaprita, de que sí, la paz fue posible, y Chapaprita tenemos precisamente un vídeo en este canal acerca de eso. Vichy 1940 es ese lugar donde tienen ese limbo. Y es un limbo bien interesante de verlo desde el interior, a pesar de que es una novela y no es un libro de ensayo, cosa que tal vez remitiría a ciertamente otro tipo de libro, otro tipo de estilo, otro tipo de realidad, que quizás sea interesante acercarse o aproximarse a ese otro libro para entender ese juego de salón, ese lugar etéreo y aparentemente irreal, como pueden ser ciertas calles al anochecer, con cierta iluminación y que puede resultar ciertamente como si fuera cartón piedra o como si fuera una película o como si fuera algo artificial y que evidentemente es algo que está en el trasfondo de Vichy en 1940, porque ahí está la dualidad. ¿Ustedes han perdido? ¿O no han perdido? Ya lo he comentado en su momento con respecto de la situación de la Revolución Francesa. El ámbito de la Tercera República en Francia viene de la derrota de la guerra franco-prusiana. ¿Hasta qué punto la legitimación en la Revolución Francesa es un marco para tratar de cubrir la derrota de Francia frente a Prusia y de la Constitución de Alemania en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles del Imperio Alemán? Como esto, evidentemente, una derrota en la parte inicial de la guerra. Una situación que resulta curioso e interesante. Ese mayo-junio no ha sido objeto de películas de gran presupuesto, de gran espectro. ¿Qué películas hablan de la guerra urbana en Francia? No Dunkerque, en Francia. En 1940, mayo-junio. De batallas urbanas. Después del asunto de Dunkerque. Vale que los franceses no tengan interés. Vale que los alemanes tampoco lo tengan. Pero nadie más que pueda escribir o hacer películas de este periodo de combates como la Unidad Fantasma de Rommel. Resulta curioso mencionarlo y constatarlo como una realidad. Esa derrota genera un régimen distinto. Un régimen nuevo. Un régimen fascista que surge solamente en Francia por la derrota, como sucede después en Noruega con Quisling. Especialmente tenemos la República de Salo, la República Social Italiana, con el asunto de Mussolini, 1943, al amparo de los alemanes, por tanto una fuerza externa que permite la constitución de un régimen especial cuya necesidad se basa precisamente en ese padrinazgo, cosa que veremos luego en la República Democrática Alemana, que solamente existirá desde el padrinazgo de la Unión Soviética. Sin él, el régimen caerá. Por eso resulta interesante esta perspectiva de este lugar carcomido, con las debilidades internas e intrínsecas respecto del estatuto del judío, respecto de hasta qué punto son, entre comillas, independientes. Y aquí quiero mencionar la chonera de Circe de Bellum Artis de Yello Balbás respecto de los traidores en el Imperio Bizantino. En tanto en cuanto... Sí, dije Imperio Bizantino. En tanto en cuanto el conde Don Julián sería un funcionario del Imperio Bizantino y no estaríamos hablando de otra cosa. Y por tanto, cuando hablamos del 711 y todas aquellas vicisitudes, el factor olvidado sería el Imperio Bizantino, en el caso de la posterior invasión musulmana y todo esto.
Cuando se da una derrota y hay un invasor, el invadido, si tiene fuerza suficiente, puede tratar de mantener ciertos llamados privilegios y a través de estos, durante cierto tiempo, mantener un cierto estatus para determinada gente. Pero, y esto es bien interesante porque la quemar etapas, en el caso del siglo VIII, parece que pudo durar 30 años. En el caso de Vichy, esas etapas se quemaron rápido. Los alemanes se sintieron con fuerza, los Vichy no tuvieron suficiente capacidad autoorganizativa. Era como la orquesta del Titanic que seguía tocando y tocando a pesar de que el barco se hundía. Evidentemente Vichy tenía la sensación de seguir siendo Francia, pero no era Francia. Era lo que en teoría había sobrevivido, pero no era sino parte de una derrota. Y que no podía haber sido destruido en tanto en cuanto los alemanes no habrían tenido sino la necesidad de haber sido un ejército de ocupación de manera más evidente si hubieran dejado la posibilidad de tener un estado títere aparte. Era la solución más razonable, dentro del hecho de que el tercio atlántico se lo toman como necesario de ocupación, y entre ellos la capital París, y por lo tanto por eso está la necesidad de tratar de establecer algo que en el propio libro se comenta, de que había ciertos odios de ciertas personas, de ciertas personalidades, uno de los cuales era alcalde de cierta localidad y que por ser alcalde de esa localidad, a pesar de que podía ser de cierta más estancia, pues por eso en vez de elegir esa, ya sea Chamonix, Clermont-Ferrand o cualquier otra que uno pueda ocurrir, o Lyon, sin olvidar que por ahí estaba Marsella y Niza, pero también estaban los italianos con cierta necesidad árnica de tener por ahí incorporación, lo cual ciertamente me lleva a una recomendación respecto del canal Eurasia 1945 del amigo Rubén Villamor, respecto de que los franceses y los italianos empiezan en 1940, prefieren en 1940, tratando de Mussolini poner muertos encima de la mesa para participar del despojo de Francia. Y en 1945 los franceses tratan de reconquistar cosas a los italianos. Y en Italia los fascistas y los partisanos unen fuerzas para mantener Italia unida. Con lo cual resulta alucinante que en 1940 tenemos a los franceses perdiendo respecto de los alemanes, pero no respecto de los italianos. Y en 1945... a la inversa, tenemos a los italianos no perdiendo frente a unos franceses que tratan de ir de victoriosos. Esto de cambiar de bando es cosa de los italianos, pero de ser el pupas también es cosa de los franceses. Ciertamente ahí está parte del intríngulis de este Vichy, de meter esos personajes con gente que se cree algo, que cree que tiene el poder en sus manos, que cree que son asociados a Hitler, que son gente que puede estar ajena al hecho bélico, que ya derrotaron, que ahora pueden hacer un país estilo revancha a los que habían permitido esa derrota, sean masones, comunistas, judíos. Pero claro, piensan que son políticas que ellos ponen en marcha y no que sean copia de la que pasa en Alemania. Y como copia también tenemos un pequeño detalle bien curioso, a pesar de que solamente sea una línea, y es que dicen que la lucha por el feminismo respecto de el sufragio quizá en Alemania debió haberse dejado de lado, sobre todo porque hay una vertiente no solamente de Vichy, sino a través de una mujer que tienen que ir a París a buscarla, después de que haya habido un primer contacto respecto de la hipótesis de resistencia del protagonista en su casa de campo, y es el hecho de que esta mujer es antigua aristócrata y que estaba en el ámbito de la resistencia, en el ámbito de Alemania, y hay un pequeño contar de ese trasunto después de del armisticio en 1918-1919, el apoyo a los socialdemócratas en los años 20, y se comenta que fue el voto a la mujer
el que hizo que Hitler llegara al poder en 1933. Es interesante porque es lo que se dijo de el gobierno de las derechas en España en 1933 exactamente. Remite al mismo concepto. Transpuesto. ¿Es porque allí se decía exactamente lo mismo? ¿O porque Fernando Schwarz coge el debate en el Estado español y lo traslada a través de Vichy al tema de Alemania? ¿Hasta qué punto? Y esto es interesante porque tenemos un libro comentado en el canal que es el del amigo Llagospierre, Yagoba Álvarez, que es el sufragio femenino y el PSOE. Y establece la idea, que él lo defiende muy a pecho en Twitter, respecto de que el PSOE fue leal y duro con el hecho de consecucionar con el sufragio femenino en 1931. Y que el sufragio femenino no fue decisivo a la hora de la victoria de las derechas, sino lo mismo que le pasó a Zapatero en el año 2011, el perder 3 millones de votos frente a lo que había conseguido en 2004 y 2008 es lo que permitió al PP que, obteniendo los mismos votos que en 2004, tenga una mayoría absoluta en 2011 y no la tenga en 2004. Esto es conceptualmente para entender que lo que sucede en 1933 en España es que la división de las llamadas izquierdas, con la ausencia del voto de los anarquistas, es lo que permite a unas unidas derechas alcanzar el poder. Porque el voto está organizado y está estructurado, no respecto del hecho de ser hombres o mujeres, sino del hecho de ir a votar y de tener menos votos en cuanto a opciones electorales. Esto lo comentó mi amigo Xavier Grandío respecto de las elecciones portuguesas últimas, en tanto en cuanto las izquierdas iban en 5 candidaturas y las derechas iban fundamentalmente en 2. Básicamente el antiguo PSD con el Partido Popular Ciudadanos, no, eso es de España, CDS-PP con el PDS y Chega, fundamentalmente. 2 frente a 5, con lo cual, evidentemente, la dispersión del voto y el ámbito de la realidad de Portugal pues es también extrapolable en los principios a otras realidades, como por ejemplo el tema de España en 1933. Es un libro interesante, sí, para leer una vez. Es un libro que remite a hechos realmente sucedidos, sí. Es un libro que tiene ingredientes que, si uno no lo sabe, puede profundizar en conocerlo a través de este juego de espejos, en donde ya había profundizado un poquito en la relación respecto de la Francia combatiente, pero que evidentemente también estaba al otro lado de la Francia que era la heredera continental, porque Francia físicamente seguía estando allí. Porque Francia, la ciudadanía, físicamente seguía estando allí. A pesar de que había situaciones relacionadas con campos de concentración, campos de exterminio, relacionadas con el Tercer Reich, y que luego, en los años 80, por ejemplo, en 1987 tenemos el tema de Barbie, Klaus Barbie. Tenemos un vídeo específico hablando de Klaus Barbie en el canal y que tiene relación también con lo que salió respecto de la SFNC, de la compañía de trenes francesa, respecto del Holocausto, de la Shoah. Cosas que ponen vidriosamente en la herencia de cómo fue no solamente el hecho de Vichy en ese momento, que es lo que transmite en ese segundo semestre de 1940 el señor Schwarz, sino también las herencias a largo plazo, las herencias en la Cuarta República, las herencias en la Quinta República, las herencias a través del Frente Nacional de Le Pen después de la guerra de Argelia, las referencias en el momento actual respecto de las herencias de aquel momento, lo mismo que puede pasar en Italia respecto de la República de Salo, de Mussolini, de los herederos intelectuales y políticos, de todo el sistema de partidos. Son eventos bien importantes porque son parte de la historia y por sedimentación esta memoria histórica, memoria democrática de la République Française es algo que hay que trabajar y hay que hacerlo de manera más o menos ordenada
porque evidentemente los populismos existen, siguen estando ahí. Mélenchon y Le Pen son dos caras de una moneda que tensiona, lo mismo que había un entorno político que pensaba que podía estar reflejado de una manera más explícita en el libro, pero no lo está. Y que, por ejemplo, al periodista amigo Xavier Rius le interesa bastante este periodo porque conocer lo que sucedió en el primer semestre de 1940 en la política francesa, en la Asamblea Nacional, en el gobierno francés, pude configurar a toda esta playa de oportunistas que pretendieron resignificarse para seguir estando en puestos de poder. A pesar de que, evidentemente, no era solamente resituarse, sino estar cambiando el bien por el mal y situándose al lado del crimen, del genocidio y la dictadura. Pobre residuo el que podían sacar de su actuar cuando uno mira con las orejeras y en el momento concreto respecto de una mirada de más larga duración y de legado. Pero bueno, ciertamente el libro es interesante, lo recomiendo. Vichy 1940 de Fernando Schwartz. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco. Agur, berobat, Betty Gelpiano.